Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman busca refugio en una psicóloga española tras rumores de agotamiento severo. ¿Está el rey de las novelas turcas al borde del colapso emocional? Descúbrelo ahora. El mundo de la fama tiene dos caras, queridos amigos, una llena de luces brillantes, alfombras rojas y aplausos ensordecedores, y otra oscura, silenciosa y a veces, increíblemente solitaria. Hoy tenemos que hablar de nuestro querido Can Yaman, el hombre que ha conquistado corazones desde Estambul hasta Madrid, pero que ahora parece estar librando una batalla interna que nadie veía venir. Las noticias que nos llegan desde las calles de Madrid son preocupantes y, al mismo tiempo, nos muestran el lado más humano de nuestro ídolo. Se dice que Can Yaman ha comenzado a visitar a una prestigiosa psicóloga española, y los rumores apuntan a un diagnóstico que muchos temían, el síndrome de agotamiento, o como se conoce técnicamente, el síndrome de burnout. Imaginen por un momento la vida de Can. Viajes constantes, miles de fans gritando su nombre, cámaras persiguiendo cada uno de sus movimientos y la presión de ser siempre perfecto, siempre sonriente, siempre el galán ideal. Pero, ¿qué pasa cuando las luces se apagan? Fuentes cercanas al actor aseguran que, durante su última estancia en España, Can tuvo un momento de quiebre. Todo sucedió, supuestamente, después de una larga jornada de grabaciones y eventos promocionales. Testigos afirman haber visto a Can Yaman saliendo de una clínica privada en un barrio discreto de Madrid, intentando ocultar su rostro bajo una gorra y gafas oscuras, pero su imponente figura es inconfundible. No se trataba de una visita médica por una lesión física, sino de algo más profundo. Se dice que ha comenzado sesiones de terapia con una reconocida especialista local para tratar su ansiedad y fatiga crónica. Para entender mejor lo que está pasando, hemos recreado lo que, según nuestras fuentes, pudo haber ocurrido en esa primera sesión confidencial. Imaginen a Can, sentado en un sillón cómodo, lejos del ruido de los fans, suspirando profundamente antes de hablar. Según se rumorea en los pasillos del espectáculo, Can habría confesado, me siento como si estuviera corriendo en una cinta que nunca se detiene. Amo a mis fans, amo mi trabajo, pero hay días en los que no reconozco a la persona que veo en el espejo. Siento que me estoy vaciando por dentro para llenar las expectativas de los demás. Estas palabras, cargadas de una honestidad brutal, reflejan el peso que lleva sobre sus hombros. La psicóloga, una mujer experta en tratar con figuras de alto perfil, le habría respondido con calma, Can, el cuerpo tiene límites, pero el alma también. Lo que sientes no es debilidad, es una señal de alerta. Necesitas aprender a decir no y a encontrar quién eres tú cuando no hay una cámara enfrente. Si no te detienes ahora, tu cuerpo te obligará a hacerlo. Este diálogo ficticio pero basado en la realidad de muchos artistas nos pinta un cuadro claro de la situación. El síndrome de burnout no es una broma, es un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por el estrés excesivo y prolongado. Y Can Yaman lleva años sin pisar el freno. Pero, amigos, aquí entra también el factor sentimental, porque sabemos que el corazón de Can siempre es un tema de conversación. Aunque ahora se habla de agotamiento laboral, no podemos ignorar que las relaciones pasadas y la soledad en la cima también juegan un papel importante. Se especula que durante estas sesiones, Can también ha tocado temas del corazón. ¿Es posible que la falta de una pareja estable y de confianza en medio de tanta locura esté afectando su estabilidad? Algunos dicen que Can mencionó, a veces, el éxito se siente muy frío cuando regresas a una habitación de hotel vacía. Extraño la simplicidad de amar sin que sea una noticia de portada. Esto nos hace pensar que tal vez, solo tal vez, nuestro galán está buscando algo más que descanso físico, está buscando paz emocional y una conexión real que el dinero y la fama no pueden comprar. La decisión de buscar ayuda en España y no en Turquía también es significativa. Quizás siente que en España, aunque es amado,
puede encontrar un tipo de refugio diferente, una perspectiva nueva con una profesional que lo ve como un ser humano y no solo como una estrella internacional. Los amigos cercanos de Can en España, aunque guardan silencio por respeto, han dejado entrever que están preocupados. Uno de ellos comentó en privado: Can es fuerte, muy fuerte, pero todos tenemos un punto de ruptura. Verlo pedir ayuda es, en realidad, su acto más valiente. Y tienen razón. Admitir que uno no puede más no es de cobardes, es de valientes. La terapia es un paso fundamental para recuperar el equilibrio. Imaginamos que la psicóloga le ha recomendado desconectarse, quizás pasar unos días en el campo, lejos del teléfono y las redes sociales. Le habría aconsejado: tu valor no depende de cuántos likes tengas hoy, ni de cuántas series vendas mañana. Tu valor es innato. Tienes que volver a enamorarte de ti mismo, Can, antes de intentar enamorar al mundo entero otra vez. Este proceso no será rápido. El agotamiento acumulado durante años de carrera ininterrumpida requiere tiempo para sanar. Pero la buena noticia es que ha dado el primer paso. Ha reconocido el problema. Ahora, la gran pregunta es cómo afectará esto a sus proyectos futuros. ¿Veremos a un Can Yaman más selectivo con sus trabajos? ¿Se tomará un año sabático? Por ahora, parece que continuará con sus compromisos, pero bajo nuevas reglas y con herramientas psicológicas para manejar la presión. Sus fans, la famosa marea de Can, seguramente estarán ahí para apoyarlo, no solo como el actor guapo de las novelas, sino como el hombre que necesita comprensión y espacio. Es un recordatorio para todos nosotros de que detrás de esas fotos perfectas en Instagram, hay seres humanos luchando sus propias batallas. Can Yaman nos está enseñando que la salud mental es la verdadera riqueza. Esperamos ver pronto ese brillo genuino volver a sus ojos, no el brillo de los focos, sino el brillo de la felicidad real. Queremos ver a un Can recuperado, fuerte y, sobre todo, en paz consigo mismo. Esta historia de superación personal apenas comienza y estaremos aquí para seguir cada paso de su recuperación. Hemos llegado al final de este video tan especial y conmovedor. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia. ¿Creen que la industria del entretenimiento presiona demasiado a actores como Can Yaman hasta llevarlos al límite? ¿Piensan que hizo bien en buscar ayuda profesional en España en lugar de ocultar sus sentimientos? Y lo más importante, si pudieran decirle una sola frase de apoyo a Can en este momento difícil, ¿qué le dirían? Por favor, dejen sus comentarios abajo, los estaré leyendo todos con mucho interés. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre este tema y compartir este video con otros fans para enviarle nuestra mejor energía a Can. Hasta la próxima, cuídense mucho.